Bien, iniciamos de lleno con la información, enlazándonos en directo precisamente hasta Villanueva, donde se lleva a cabo la audiencia de primera declaración en el caso del lago de Amatitlán, donde ya están rindiendo su declaración y también su postura los abogados defensores. Otorgar delegaciones para suscribir contratos administrativos. La Secretaría, después de este dictamen, si este dictamen hubiera dicho que faltaba un requisito o que estaba pendiente un requisito, no hubiera delegado, sino que pone un previo y regresa el expediente a AMSA. O si hubiera un dictamen de las áreas de AMSA que no fuera el adecuado, lo regresaba. O no se podía hacer si alguien hubiera dicho que era un dictamen no favorable. O sea que los técnicos de AMSA todos dieron su dictamen favorable. Y eso fue lo que le sirvió al ingeniero para establecer que sí iba en camino. Y entonces ya llenando todos los requisitos, el ingeniero mandó el expediente haciendo su solicitud que se revisara el expediente para que diera también el experto su dictamen. El dictamen de la subsecretaría. Esta subdirección ejecutiva de análisis de contrataciones, quiere decir que es su especialidad, luego de la revisión y análisis de la documentación correspondiente y de las normas legales aplicables, estima que se cumplió con los requisitos de forma y fondo necesarios para el proceso de contrato administrativo, contenido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y establece también que se delegue. De conformidad con las especificaciones y condiciones establecidas en el formulario de manifestación de interés presentado a través de la contratación de proveedores únicos, y establece ya, se hace referencia al contrato. O sea que este formulario lo revisó, esta secretaría revisó todo el proceso de Guatecompra y estableció que era un proceso correcto. Entonces, un ingeniero agrónomo, cuando recibe este dictamen, tiene la seguridad que él cumplió, porque esos fueron los argumentos que usó el señor Ramos Soberano para ir al Ministerio Público. Decía, yo estuve vigilante de cumplir todos los detalles del contrato, que no hubiera ninguna. Entonces ya posteriormente a eso, entonces ya en la Providencia 64-2014, AMSA solicita la firma, que se autorice la firma del contrato. No es que él dijo, vamos, hagamos aquel, no, él solicitó la firma del contrato ya con esto. Y especificando, el contrato era con Tarsic por 22.830.30 y se elevó el expediente para que se hiciera el contrato y se firmara. Entonces, mi patrocinado utilizó todos los exámenes, todos los dictámenes necesarios. Además, como decía el dictamen, que ya se habían hecho muchas pruebas y miraban que el producto, porque este producto es orgánico. Encontramos que el presidente de AMSA ha establecido también una relación con las empresas privadas para que puedan mejorar esta situación del lago. Pero aquí tenemos un listado de 100 empresas con las que se les ha establecido que busquen no echar productos químicos. Aquí hay empresas que se dedican a hacer el fósforo, empresas que se dedican a hacer gas, plástico, pintura. Ellos usan productos muy tóxicos y esos desechos se están yendo.
al lago. Cuando ayer decía el fiscal del Ministerio Público que era una irresponsabilidad del señor Ramos Soberanis porque se tenía que hacer una prueba para ver que no fuera dañino. El producto es orgánico, o sea que viene de la naturaleza. Son productos que se van a mezclar con las aguas marinas profundas para provocar un resultado de limpieza. Claro que, como se dijo ayer acá, no es suficiente. Se tienen que hacer otras cuestiones como otros aspectos de limpieza con personas técnicas y un mantenimiento para ir logrando esto. Mi patrocinado, él creía en este producto. Cuando fuimos al Ministerio Público se lo dijo a los fiscales y uno de los fiscales se rió de él. Pero como que, porque eso demuestra que se tiene la concepción de lo que dicen los medios, el agua mágica. Pero él cree profundamente en los productos naturales, tanto que en esta etapa que se quedó sin trabajo y la situación de trabajo ha sido difícil, él está estudiando en el Instituto Naturalista Guatemalteco de terapias alternativas y dentro de los cursos que tiene que llevar está el de cómo extraer las esencias de las plantas. Esto quiere decir que él sí cree y que lo que le dijo el fiscal, aunque el fiscal piensa diferente, se debe de respetar, porque él sí creía que era posible, porque ha trabajado anteriormente y ahorita quiere especializarse en esto para tener como más autoridad, porque él cree que sí se iba a hacer esa limpieza del lago. Y entonces él estaba como muy entusiasmado y viendo cómo todas las instituciones estaban colaborando para que esto se pudiera dar, no para defraudar al Estado, sino que se pudiera dar para la limpieza del lago de Amatitlán y su cuenca, porque es un gran dolor ambiental el que Guatemala debe tener por esto. Y entonces este producto vino no líquido porque pesaba mucho, entonces por eso fue que ayer explicaron cómo a determinadas distancias estaban sacando el agua marina, el agua salada. No es que van a poner toneles y le van a echar sal como cree toda la gente en Guatemala por los medios de comunicación, la desinformación que se ha tenido, sino venían todos los expertos, el que había inventado esa fórmula para establecer cuál era la medida más apropiada tomando las condiciones del agua del lago de Amatitlán, porque por eso hicieron algunas, como se estableció ayer con uno de los testigos, se hicieron esas pruebas también en el lago de Amatitlán. Entonces, en este sentido, mi patrocinado cumplió, él le dio seguimiento dentro de sus posibilidades y lo que no tenía claro como experto, usó los dictámenes de las áreas correspondientes. Entonces, yo pienso que, como decía mi patrocinado cuando fue a declarar, esos eran productos orgánicos. Hay 100 empresas, y aquí están los nombres y las direcciones, que están echando sus desechos al lago, al río que va a desembocar al lago. Entonces, eso es eminentemente tóxico. Los otros son productos orgánicos. Entonces, esto era lo que él decía, pues esto tiene que ir provocando que se limpie. Claro que el lago está casi infectado totalmente, entonces no va a ser fácil y tiene que auxiliarse de otros aspectos para la limpieza. Y el hecho de que el vicepresidente llamara al señor Pablo para preguntarle las dudas que tuviera, no quiere decir que el señor Ramos Soberanis no tenía esa relación jerárquica.
Claro que la tenía a través de la Secretaría General de la Presidencia. Él todo lo documentaba por escrito, las órdenes, las instrucciones a las diferentes áreas, los requerimientos, porque también tenemos que ver que en AMSA hay permanentemente personas de la Contraloría General de Cuentas. Entonces ellos se mantienen ahí casi todo el año viendo que todo marche bien, y hay auditorías especiales. Entonces, por ejemplo, estando él, dijo, mandaron el aviso que iba a llegar una auditoría, él inmediatamente mandó todos los oficios a las diferentes dependencias, no tuvo guardando nada, sino que no se dio inmediatamente en ese proceso porque la Contraloría mandó otra nota que se iba a retardar y mandó otra fecha. Ignoro las causas o por qué se hizo. Pero en este sentido, todos los requerimientos que hacía la Secretaría no era que, era como hacérselo al señor presidente de la República. Y entonces la autorización, esto también no lo pude conseguir, lo estuve buscando, pero no lo encontré. Fue también la autorización del presidente o el oficio que el presidente mandó, porque no lo pude tener, pero sí hay una autorización del presidente de la República para hacer este contrato con AMSA. Con la empresa Tarsi. También dice, el Ministerio Público nunca mostró oposición o requerimiento a pesar de las falencias e irregularidades del proceso. Pero no me explica cuáles son esas falencias, cuáles son esas irregularidades. Y cuando establece, al hacer la imputación al señor Ramos Soberanis, habla de las declaraciones juradas que se hicieron con anterioridad, habla de una constancia de banco que se hizo con anterioridad. Señor juez, eso no hay ningún impedimento para hacerlo. Yo he trabajado con ingenieros y antes me pasan todas las declaraciones juradas y no le hago una, sino que les hago varias, porque saben que en diciembre salen muchas de estas propuestas, y entonces se tienen las auténticas, ya lo tienen hechos ellos. Entonces, porque saben que después van a están los 5 días y hay un día y ahí lo tienen que presentar, si se les pasa el 5.º día, ya no pueden hacer mayor cosa. Entonces, eso no es ninguna irregularidad. Eso se hace, lo he visto que se hace en otros procedimientos y nunca ha sido declarado ilegal. Por eso me sorprendió que se hiciera. Ya el día de ayer estableció que era porque no tenía el estudio de impacto ambiental. Y estableció que era porque estábamos nosotros justificando que no se había hecho por razón económica. Un estudio de impacto ambiental sale como $500,000 de quetzales, pero no se requirió por esa razón, licenciado. Se requirió porque en la ley establece en el artículo 18, será necesario previamente al desarrollo de esa actividad. Esto quiere decir que sí se tenía, y ya la empresa sabemos que había empezado a requerir este estudio porque era necesario antes de empezar a echar la sustancia al lago, porque ahí era ya cuando iba a tener las repercusiones. Entonces, y además era todo lo que vino eran productos orgánicos. Se establecía también que hubo irregularidad en la entrada y salida de los toneles que habían. Si bien es cierto, la jefa de administración no tiene que estar viendo cuántos toneles bajan, pero sí los controles que deben haber, y hay personal específico para esto. Además, ellos eran los expertos, era el inventor y personas especialistas que iban a hacer esto.
Entonces esta función no le correspondía directamente a mi patrocinado. Entonces, ¿por qué el pensar que una empresa va a participar sabiendo lo contaminado que está el agua es más difícil? Cada vez hay menos personas que van a ofrecer, prestar un servicio así, porque saben que es muy difícil, porque el lago apenas, tal vez cuando llueve tiene un poquito más de oxígeno y corre un poco por el agua de lluvia que cae, pero si no, esto con el sol que hay, se va volviendo cada vez peor la situación que se está trabajando. Mi patrocinado le sindican de 2 delitos: de incumplimiento de deberes porque omitió realizar algunos actos propios, o sea que omitió incumplió con algunos actos que requerían para este contrato. Pero si la subsecretaría dio el dictamen que había llegado todos los requisitos legales, ellos son los expertos. Mi patrocinado tenía que ver conforme a esto. Esto era lo que le sirve de respaldo a él para decir que sí cumplió con todos los requisitos. Y ayer el fiscal decía que había faltado el estudio de impacto ambiental, pero él, por la asesoría jurídica que había recibido de su propio departamento, se establecía que y lo que dijeron ayer también los testigos acá, que este estudio de impacto ambiental, para hacer el trámite se necesita el contrato. O sea, señor, que aquí no se le puede achacar la omisión de este requisito al señor Ramos Soberanis. Él cumplió con todos los requisitos. Por eso es necesario ver todas las circulares y todo lo que él mandó, porque estos requisitos él los cumplió. También se establece que en el delito de fraude en ningún momento el fiscal estableció que él como presidente, como director de AMSA, fuera a un departamento y estableciera esto es lo que a influenciar, sino que él dejó trabajar a las áreas técnicas y después él entró en contacto con ellos cuando ya tenían los dictámenes. También acá el Ministerio Público no estableció ningún beneficio que él haya tenido. Y en estos momentos, y cuando estuvimos allá en el Ministerio Público, le dijo, mire, pueden pedir informes de todas mis cuentas, que sé que lo hicieron, de todas sus cuentas bancarias, de las propiedades que tengo. Y no se ha establecido que haya si él les fue a decir que hicieran esto y que pudieran comprobar, era porque tenía la certeza que nunca tuvo ningún beneficio. Y lo que él buscaba y trabajó fuertemente es para buscar una esperanza de sanación
del lago de Amatitlán y su cuenca. Entonces, en la imputación que se hace, también fue general, porque estableció que se habían obtenido beneficios, pero al señor Ramos Soberanis no le indicó ningún beneficio que hubiera obtenido. Entonces, si él cumplió con todos los requisitos que establece la ley, y como tiene un puesto que tiene sobre él una jerarquía que respetar, él cumplió e informó de todo este proceso a través de la Secretaría. Él nunca llegó a la presidencia y se sentó a hablar y explicarle al presidente, no, porque el presidente tal vez tenía otras cosas de más urgencia, pero él, ingeniero Ramos Soberanis, mandó todo el informe y esto lo tiene el Ministerio Público porque tiene todas las computadoras, tiene todos los archivos de AMSA y ahí pueden establecer que en ningún momento hubo ninguna presión. Ayer una testiga hablaba de que ella misma decía que todo lo mandaba por escrito y también insinuó como que mi patrocinado no era quien le estaba dando seguimiento a este expediente. Pero posteriormente, con la exposición que hizo el representante de la CICIG, quedó desvirtuado porque que no era real, que no era la verdad de lo que se buscaba con esa declaración. Por eso, señor juez, que ante la imputación que se le hizo al señor Ramos Soberanis de incumplimiento de deberes y de fraude, se dicte un auto de falta de mérito según el artículo 172 del Código Procesal Penal, porque no se puede establecer que existen medios de convicción suficientes. Bien, continuaremos dándole a conocer detalles de esta audiencia de primera declaración en Villanueva en el caso de los 14 implicados precisamente en el caso del lago de Amatitlán.